Hello, dear learners. Welcome to English Does Work Level 1. Thank you so much to Ana Sofía, Carol, Claudia, Damián, Diana, Isabela, Juan David, Laura, Lisette, Luna, Luz Janet, María Chaverra, Valentina y Yesmi. Thank you so much for coming today. Muy buenas tardes, estimados aprendices. Bienvenidos a la sesión número 3 del curso de nivel 1. Gracias a todos por su participación. Por favor, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? Teacher. Sí, teacher. Yes. Okay, thank you for your confirmation. Okay. Bueno, todavía hay gente pendiente por aprobar, entonces estamos aprobando todavía personas. Okay, thank you so much for coming today. We are going to start talking about the unit number 2. We are going to learn about daily routines, about how to introduce ourselves, and we are going to do that from May 4 until May 11. You have to study the learning material, Let's Introduce Ourselves, and then write in the forum, Let's Meet. That's the only one forum that is gradable. Entonces, el día 4 de mayo, o sea, desde hoy hasta el 11 de mayo, vamos a estar desarrollando la unidad número 2. Esta unidad 2 es bastante corta, tiene una actividad solamente, y ustedes, pues, primero recordemos que deben estudiar el material. ¿Cuál es el material? El que se llama Let's Introduce Ourselves, que es presentémonos. ¿Listo? Presentémonos. Después de estudiar ese material van a desarrollar la única actividad de la semana, que es el foro, pero no el foro social, sino el foro que se llama Let's Meet, que es como conozcámonos. ¿Listo? Muchos ya participaron. Me imagino que estudiaron el material. Los que no han participado, pues a estudiar el material y luego a participar en el foro. Listo, tenemos hasta el 11 de mayo para hacer esta actividad, pero recuerden que todo sigue habilitado hasta el final del curso. Bueno, entonces en la clase del material, del material 1, en la clase número 2, vimos cómo hacer oraciones afirmativas, cómo hacer oraciones negativas y cómo hacer preguntas, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Cada uno de ustedes hizo un ejercicio de una oración afirmativa, la misma oración en negativo y la misma oración en pregunta. Entonces, eso no es nada nuevo, ¿verdad? Espero que hayan practicado. Recordemos, en afirmativo, el sujeto, el verbo y el complemento, esa es la estructura de la oración. Entonces, Gloria is an engineer o Juan is a student. ¿Listo? Si la vamos a pasar a negativo, entonces, después del verbo to be voy a poner la palabra not. Gloria is not an engineer. O Juan is not a student. Esto ya lo vimos en la clase anterior. ¿Listo? Por eso voy un poquito rápido con esto, porque ya lo vimos. Es un recorderis. Y la pregunta, entonces primero el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento de la oración. Is Juan a student o is Gloria an engineer? Entonces espero que ustedes hayan practicado. Si no han practicado, pues pónganse a practicar para hacer oraciones afirmativas, negativas e interrogativas solo usando el verbo to be. ¿Listo? Aquí no estamos incluyendo más elementos gramaticales porque no los hemos visto. Entonces, solamente estamos usando verbo to be.
Volvemos con el presente simple. ¿Qué es el presente simple? Es un tiempo verbal que usamos para hablar de hábitos y rutinas, de hechos y verdades generales y horarios o planes fijos. Para eso se usa el presente simple. ¿Listo? Para eso usamos el presente simple. Hábitos y rutinas, o sea, cosas que hacemos todos los días. Y eso es lo que vamos a ver en este curso, hábitos y rutinas. Los otros, digamos, dos propósitos del presente simple no los vemos en este curso. Hechos y verdades generales, cosas que siempre son ciertas, horarios o planes fijos, trenes, clases, el sol sale a tal hora, etc. Entonces, vamos a hablar sobre hábitos y rutinas. ¿Qué es un hábito y una rutina? Cosas que hacemos todos los días. ¿Qué hacemos todos los días? ¿Quién me dice? Despertarnos, cepillarnos la boca. Desayunar, almorzar, Muy bien, ir a Claudia. trabajar, Ujú. cepillarnos, bañarnos, Exacto, vestirnos. exactamente. Todos esos son hábitos y rutinas. Cuando hablamos de hábitos y rutinas vamos a usar el presente simple. ¿Listo? En esto nos vamos a enfocar más en la unidad número 3. ¿Listo? Entonces, yo, como decía Claudia y otro compañero, entonces yo me cepillo los dientes todos los días, el sol sale por el este, por ejemplo, ¿sí? Es algo que pasa todos los días. Bueno, entonces, ahora, como ya vimos hacer esas oraciones afirmativa, negativa y pregunta con el verbo to be, ahora vamos a tratar de hacerlas con otro verbo, ¿sí? Con otro verbo. Por ejemplo, yo escogí el verbo bailar, que es dance. Dance. Entonces, la estructura afirmativa es lo mismo, sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo, complemento, en este caso voy a hacerla aún más sencilla que solo sujeto y verbo. Entonces, I dance, que significa yo bailo, you dance, que significa tú bailas o usted baila o ustedes bailan, depende del contexto. We dance, nosotros bailamos y ellos bailan, ¿listo? O ellas bailan. Hasta ahí todo normal. Pero ojo, quiero que aquí me presten supremamente muchísima atención y es cuando hablamos en tercera persona. ¿Quién me dice quién es la tercera persona? He, she, it. Exacto, muy bien. La tercera persona es él, ella o eso, que en inglés es he, she or it. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de tercera persona en presente simple, entonces el verbo cambia. Ya no voy a decir I dance, perdón, no voy a decir he dance o she dance o it dance, sino que le voy a añadir una S. He dances, she dances, it dances. Eso solo aplica para la tercera persona del singular, o sea, he, she or it. El verbo sufre una modificación cuando estoy hablando en afirmativo. Ojo, eso solo lo escriban para afirmativo. Entonces, pueden coger cualquier verbo, ¿listo? I play, I speak, I eat, bueno, el verbo que ustedes quieran. Pero siempre en la tercera persona, si hablo en presente simple, va a cambiar en afirmativo. Estamos hablando afirmativo. Ahora, si yo quiero hacer la misma oración, pero negativa, aquí es donde también viene algo nuevo para nosotros, porque en español no lo usamos, y son un verbo que acompaña a otros. ¿Listo? ¿Cuál es el verbo auxiliar o verbo que acompaña a otros? Hay varios, Do, en este caso, el do y o das. da. Do y da son verbos acompañantes.
También hacen la forma de verbo normal, o sea, do y does en inglés significa hacer. Pero cuando acompañan a otro verbo, esa traducción no se da, o sea, son transparentes, no tienen una traducción. Entonces, yo como voy a hacerla, uso sujeto, luego uso do o das, dependiendo de ese sujeto, luego la palabra not y luego el verbo base. Ejemplo, yo pasé de decir I dance, que es yo bailo, a I do not dance. O sea, do not dance o ¿listo? You do not dance, we do not dance, they do not dance. O sea, que I, you, we y they van con do. ¿Listo? Esos van con do. Y he or she van con does. D-O-E-S. Does. He does not. She does not dance. O pueden decir doesn't. No solamente puede ser does not o does. Bueno, chicos, permítanme un momentico, que hay personas que no han podido acceder, están escribiendo. Vamos otra vez a... No sé, porque hay personas que tienen tantos problemas para acceder. Listo, entonces, me perdí. Bueno, y vamos con en la parte negativa, ¿verdad? Entonces, para la parte negativa, ¿qué vamos a usar? ¿Quién me dice? Not. Auxiliares y das y no. Muy bien, unos auxiliares que son el do o el das. Y luego va la palabra not, y esas dos cosas, eso que está subrayado en rojo, o sea, do not o does not, significa no. Eso que traduce, no. Las dos palabras, no. Y luego el verbo que yo vaya a usar. Entonces, él no baila o ella no baila. Por eso, para nosotros, los que hablamos español, es un poquito, digamos, difícil aprendernos el do y el das en estas situaciones cuando escribimos, porque nosotros sencillamente decimos yo no bailo o él no baila. No usamos ningún verbo que acompaña, pero en inglés sí. Entonces, para hacer oraciones negativas y preguntas, debo usar un auxiliar. ¿Cuál auxiliar? El do o el das. ¿Cuál voy a usar? Do para los sujetos I, you, we y they, y das para el sujeto he, she or it. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer la pregunta. La pregunta es, do o das, que es el verbo acompañante, el auxiliar, luego va el sujeto y luego va el verbo base. Entonces, do I dance? Do you dance? Do we dance? Do they dance? Y el signo de interrogación. Y does lo voy a hacer con he or she. Entonces, does he dance? Does she dance? Ojo, ¿alguien ve algo diferente cuando hacemos la pregunta? Que no se le agrega a la S. Esa es mi pregunta también. En interrogativa ni en... Bueno, solamente en la afirmativa se le agrega la S, teacher. Muy buena pregunta, Joana. Exactamente. Solamente lo vamos a hacer acá en la afirmativa. ¿Por qué? Porque yo no estoy usando el auxiliar. Aquí digo he dances o she dances, ¿verdad? En negativo digo he does not dance, she does not dance. Aquí ya el dance, miren, por eso lo resalté en el círculo, el dance ya no lleva S como en la forma afirmativa, va solito. ¿Por qué?
porque estoy usando el auxiliar. Cuando usamos auxiliar, does not, does not o doesn't, no le agregamos nada al verbo, el verbo queda intacto. ¿Listo? Eso es en la negativa, y en la pregunta pasa lo mismo. Does he or does she, y el verbo que ustedes vayan a usar y queda igualito el verbo, no le van a agregar nada. O sea, ¿para dónde, en cuándo vamos a cambiar el verbo? Cuando hablamos en afirmativo. ¿Listo? En negativo y en pregunta el verbo queda igual, pero ¿qué vamos a usar para poder hablar en tercera persona? Does. El does not. ¿Listo? El does not. Obviamente, los otros sujetos también van a usar el do, ¿no? Entonces, I do not, we do not, etcétera. Y lo mismo para la pregunta. Do I dance? Do you dance? Do we dance? Do they dance? Pero en tercera es does he dance or does she dance, y dejan el verbo quietico, sin hacerle ninguna modificación. Bueno, entonces ahora ustedes me van a hacer una oración afirmativa, una negativa y una pregunta. ¿Listo? Para practicar esto que acabamos de hacer. Pueden escribirla ahí en un borrador y luego la pasan acá al chat. ¿Listo? Pueden escoger el verbo que quieran. Bailar, cantar, comer, dormir. Ok, muy bien. Ok, Claudia, María, Juan David. Muy bien. Bueno, Juan David, por ahora estamos haciendo la afirmativa, ¿listo? Y ahorita hacemos la negativa. Pero está bien tu pregunta. She eats. Bueno, Juan David Gómez, he plays. Entonces recuerda que va la S. ¿Listo? He plays. I don't sleep, she works, she doesn't work. Bueno, Damián lo hizo ya las 3 oraciones, le quedaron perfectas. Carol, I dance salsa, muy bien. Bueno, no sé, por acá, Lucia Ayala, no sé a qué te refieres con, o sea, engineer es como la carrera, ¿no? Pero estamos hablando de verbos. ¿Vale? Entonces piensa en un verbo, engineer no es un verbo. Ok. Bueno, ¿nadie más va a participar? Bueno, entonces ahora sigamos con la negativa. La oración negativa. Carol, estás en otro tiempo verbal, o sea, I'm playing es el presente continuo, estamos en presente simple. ¿Listo? Bueno, Joana, te faltó la N en doesn't. ¿Listo? La N en does, al final te faltó la N y luego ahí sí la T. Muy bien, Joana. ¿Quién más? Una oración negativa. Ok, Lucy. Entonces la primera es I sleep, quítale el tú. Y la otra, I do not sleep, esa te quedó bien. She doesn't eat. Muy bien, Joanna. Does she ask? Does she not ask? Bueno, por acá, Lisette, la negativa es she does not ask. O sea, primero el sujeto, luego el does, luego el not y luego ask. ¿Listo? Lo demás te quedó bien. I don't study, you don't eat, he doesn't sing, a ver, Juan David,
Entonces, he doesn't like vegetables. Entonces, recuerda, he es con does. He does not like vegetables. ¿Ok, Juan David? Carol, I do not play, muy bien. I do not run, muy bien. Lucy, I sleep, do I sleep, muy bien, Lucy. Bueno, ya están haciendo la pregunta, entonces la misma oración, pero en pregunta. Primero el do, el does, luego el sujeto y luego el verbo. Does she eat? Muy bien, Johanna, Johan, muy bien. Do you like the basketball? Muy bien. Do I... Bueno. Carol, sería do I sing? Do I sing? Porque song es canción. No es un verbo. Song no es canción. El verbo es sing, que es cantar. ¿Listo? Does he can play the drums? Ok, María. Do I sing? Ok, muy bien, Carol. Listo. Entonces, ¿qué deben hacer? Practicar así como hicieron con el verbo to be, pero con otros verbos. Si usted, miren que la mayoría que hicieron el ejercicio solamente con el verbo, lo hicieron bien, la mayoría, porque si ustedes le empiezan a meter más elementos gramaticales a la oración, se van a enredar, ¿no? A no ser que pues ya sepan y tengan algo de experiencia. Entonces traten de hacer oraciones así súper sencillas. Yo canto, yo bailo, yo como, o sea, lo más sencillo posible, así, sujeto, verbo, o en la negativa pues le agregamos el do, el das con la palabra not, y para la pregunta primero el do, el das, luego el sujeto y luego el verbo. ¿Listo? Para que no se enrede. Entonces, tarea, hacer este mismo ejercicio afirmativo, negativo y pregunta en la casa con otros verbos. Ok, muy bien. Carol, Daniela. Muy bien. Ana Sofía. Bueno. Listo. Entonces, el siguiente tema, ustedes se lo tienen que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque no me han hecho la pregunta de una pregunta importante y es cuando estamos hablando en afirmativo y el verbo cambia, ninguno preguntó, bueno, ¿y cómo cambia el verbo? ¿Cómo hago para cambiarlo? Entonces resulta que hay algunas reglas para cambiar los verbos, ¿sí? O sea, no a todos les agregamos la S y ya, ¿listo? No todos van con la S. Hay otros que sufren otras modificaciones. Para eso necesitamos unas reglas que debemos aprendérnoslas. Entonces, la primera regla es que a la mayoría de los verbos le vamos a agregar la S, ¿listo? O sea, a las demás reglas no las aprendemos y las que no cumplen con esas reglas le vamos a agregar la S al verbo. Entonces tenemos el verbo eat, play. A esos verbos le agregamos una S, ¿listo? Le agregamos una S como it, eats. En la regla número 2, cuando el verbo termina en doble S, SH, SH, X o doble Z, vamos a agregar no S, sino una E y una S al final. Entonces tengo el verbo watch y wash, que cumplen con lo que me está diciendo la regla. Entonces, tenemos esos verbos watch y wash que significan ver, observar, y el otro es lavar. Y
A esos le vamos a añadir una E, una S cuando hablo ¿en qué? ¿En qué forma? En presente simple, pero que afirmativo, negativo, pregunta. Afirmativo. Muy bien, Afirmativo. muy bien. Cuando estoy hablando en afirmativo. Entonces, a los verbos que terminan en EWS, SH, che, X, Z, voy a agregarle una E y una S. Listo, ya. Esa es la segunda regla. Tercera regla. Cuando el verbo termina en O, entonces también le agrego ES. Por ejemplo, tengo el verbo go, que es ir, y el verbo do, que es hacer. Miren, aquí el do sí está haciendo de verbo, no está haciendo de auxiliar. Entonces, go es ir y do hacer. Para la tercera persona, entonces le agrego una E y una S. Goes y does. ¿Listo? Goes y does. Todos los verbos que terminan en O, entonces les agrego E y S. La regla 4, cuando el verbo termina en una vocal más una Y. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Entonces, vocal más la Y, entonces le añado la S, solo la S. Por ejemplo, buy or play. Buy termina en U e Y, o sea, vocal y A, que es vocal e Y. Entonces, a esos verbos o a los que terminen así en vocal Y, le has añadido una S. Todas estas reglas tienen que aprendérselas y anotarlas y aprendérselas. Esto lo saqué del video que hay dentro del material, o sea que pueden ver el video, ¿listo? En el material. La regla número 5. Cuando el verbo termina en una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Todas las que no son vocales. La B, la C, la F, la M, bueno, todas las que no son vocales, más la Y. Como study, que es estudiar, y fly, que es volar. Entonces, esas terminan en, por ejemplo, la D, que es consonante Y, y L e Y. ¿Qué pasa con esos verbos? Que voy a cambiar la Y, la borro y le pongo la I latina, luego la E y la S. O sea, ¿qué pasa? De study a studies y de fly a flies. Miren, studies and flies. Si ven, ya no tiene la Y. La borré, le puse la I, la E y la S para hablar en tercera persona. En presente simple, en afirmativo. ¿Listo? Esas son las 5 reglas. Y la número 6 es que hay verbos que son irregulares. ¿Qué quiere decir que un verbo es irregular? Que no cumple con las normas generales, sino que cambia por completo. O sea, su estructura no sigue ninguna regla, cambia. ¿Cuáles son esos verbos? Por ejemplo, el verbo to be. El verbo to be tiene para yo, tiene am, ¿sí? Para I am. Para él, ella o eso tiene is. Y para los demás sujetos tiene are. O sea, es como una república independiente. A él se le da la gana tener esa estructura. Entonces la tiene, no sigue otras reglas. Y have. Tenemos have o has para la tercera persona. Esos son verbos irregulares. Entonces, aquí hay un ejemplo. Tenemos el verbo work, que significa trabajar, el verbo go, que significa ir, y el verbo study, que significa estudiar. En las personas I, you, we y they, el verbo es el mismo. Si ven, I work, I go, I study. You work, you go, you study. O we work, we go, we study. They work, they go, they study. El verbo no cambia, está así, igualito. ¿Cuándo cambia el verbo? ¿En qué sujeto? La tercera persona.
Muy bien, en la tercera persona. He, she or it. Listo. ¿Y que cómo cambia? Pues depende del verbo. Por ejemplo, work. Termina en S. Le agrego una S, perdón. Go termina en O, entonces le agrego ES. Goes. Y study termina en Y, le agrego la I, la E y la S. Y le elimino la Y, ¿no? Entonces, con esas reglas ya podemos conjugar en tercera persona. Y aquí tenemos verbos irregulares como el to be y el to have. He is, she is, it is, he has, she has, it has. Que son verbos que no siguen las normas que vimos ahorita. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? Ninguna, profe. Ok, No, teacher, por el momento no. listo. Entonces, tarea, estudien, apréndanse estas reglas para que puedan jugar en tercera persona. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando estemos en la última actividad del curso, ustedes van a tener que hablar de un familiar, de un amigo, de cualquier otra persona que no sean ustedes, entonces tienen que hablar en tercera persona y tienen que conjugar bien el verbo. Entonces, estudiar. Van a practicar el presente simple con otros verbos, ¿listo? En afirmativo, en negativo y en pregunta. Se aprenden las reglas, las 6 reglas que vimos. Y ahora vamos a ver la última parte que es el vocabulario. ¿Qué vocabulario van a necesitar para esta unidad? Entonces tenemos personal information. What is your name? ¿Qué es what is your name? ¿Ustedes qué saben? ¿Cuál es tu ¿Cuál es nombre? tu ¿Cuál es nombre? tu nombre? Muy bien. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde es? Okay. Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? How old are you? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Y what do you do? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Ok, entonces, ojo que no es qué estás haciendo, sino qué haces. What do you do? Cuando hablamos de personal information, significa como qué haces tú para vivir, ¿no? Para sobrevivir, a qué te dedicas, como lo decimos en español. ¿Listo? En este contexto de personal information, what do you do? Entonces, I am a teacher, soy una profesora, o soy una ingeniera, o soy una doctora, o soy una ama de casa, etcétera. Entonces, para responder a esas preguntas, hay varias formas de hacerlo. Si me preguntan el nombre, ¿cómo dirían ustedes? Si My yo digo, name what's your is. name? Ajá, my name is. My name is y su nombre, ¿verdad? Where are you from? I am from. I am from Colombia. Yo puedo decir, claro, soy de Colombia, soy de México, bueno, etcétera. O también puedo decir, yo nací en Bogotá, o nací en Colombia, o nací en Medellín, o nací en Pereira, etcétera. ¿Listo? Where do you live? I live in Medellín. Por ejemplo, muy bien, Claudia, I live in Medellín. Ojo, se dice I live, no se dice I live, porque cuando me envían el video la mayoría dicen I live, no, es I live in la ciudad en la que ustedes vivan. How old are you? Entonces vamos a usar el verbo to be. I am 36 years old, por ejemplo, o what do you do? I am an English teacher. ¿Esto para qué les va a servir? Para hacer el foro. El foro es una actividad muy sencilla, muy sencilla. Yo la voy a explicar el día miércoles. El miércoles la voy a explicar. Pero para los que no quieran esperar al miércoles, igual ya varios han participado, entonces no creo que asistan mucho a esa sesión porque ya he visto que muchos
participado. Entonces se los voy a mostrar acá súper rápido, solo se los voy a mostrar, no lo voy a explicar porque esa es de la Profesora, sesión, ¿sí? es que yo me equivoqué con el foro social. ¿Será que lo puedo corregir ese o lo dejo así? Bueno, el foro social lo puedes corregir, pero ese no es calificable, ¿listo? No, es que yo en vez de responder el foro social, me equivoqué con esta actividad. Entonces ya hice fue esta actividad, entonces, ¿la puedo cambiar o ya la dejo Claro, así? sí, tú la puedes cambiar. Ok, gracias. Vale, miren, este es el foro, es la segunda actividad después del test, es foro Let's Meet. Y a muchos les pasó lo que a la compañera, se equivocaron pensando que era el foro social, terminaron participando y ahí están las instrucciones de lo que mínimo deben escribir. Pero muchos enviaron la presentación y no hicieron la pregunta al compañero. Entonces ahí tenemos algunos que ya participaron, pero no hicieron la pregunta al compañero. Hay que hacerle la pregunta al compañero. ¿Listo? Esto lo voy a explicar el lunes. Ya les digo, perdón, el miércoles y el lunes. Yo ya puse el anuncio, pero no les he enviado el correo de la sesión del foro temático. Es el día miércoles 6 de mayo a las 8:15 de la noche. 8:15 de la noche explico esta actividad. Esta sesión es súper corta porque solamente voy a explicar la actividad y hacemos un ejemplo para que ustedes lo hagan en la casa. Y tienen hasta el 11 de mayo para hacer esta actividad. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? Yo tengo una duda, teacher. Cuéntame. Es para hacer el tema de la pregunta. ¿La pregunta se la podemos hacer a cualquier persona o se la tenemos que seleccionar o anclar a un comentario o cómo? Mira, tú entras a la pregunta, o sea, entras al foro y debes leer una presentación de un compañero. ¿Listo? Ya, espérate, muestro. Entonces tú vas a elegir cualquiera. Por ejemplo, acá tenemos a Jamie. Entonces entras, lees eso que ella escribió. De lo que entiendas, vas a hacer alguna pregunta. Entonces, ella dice que está en grado 11. Entonces tú le puedes preguntar ¿cómo se llama el colegio? No, esa pregunta no me gusta. ¿Cuál es tu materia favorita, por ejemplo? ¿Sí? Ok. O sea, de lo que esa persona escriba, te vas a inventar una pregunta. Ok, es que pensé que la pregunta se hacía en el mismo párrafo que uno mismo la estaba haciendo. Pues yo la estoy valiendo así, pero Ok. lo ideal es que la hagan a otra persona. ¿Listo? Para Vale. que esa persona les conteste. Por eso es un foro de debate, para que esa persona les conteste, ustedes vuelvan y les contesten y así sucesivamente. Entonces, lo ideal también es que le pregunten a otra persona, no a mí, sino a otro compañero de acuerdo a lo que ese compañero escribió. Si a él le dice, si alguien describió, no, es que me encanta la comida italiana, pues le puedes preguntar cuál es tu plato favorito de comida italiana o bueno, etcétera. Eso ya lo explicamos mejor en esa sesión, pero tú lo puedes hacer ya, si quieres. ¿Alguna otra duda? Lo bien de esa pregunta, ¿dónde se hace? Donde uno escoge la persona donde le haría la pregunta. Sí, muy bien, se me olvidó explicar eso. Entonces, tú entras, escoges a la persona y le das clic en donde dice responder. Por ejemplo, acá responder y le escribes, hello, Isabel, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito, por ejemplo? Le haces la pregunta y le das enviar al foro y listo, ahí ya queda enviado, ¿vale? Sí. Es así sencillito. Esa es toda la actividad. Esa es la actividad, hacer la presentación y luego hacerle una pregunta a un compañero.
¿Alguna otra duda? Hacer la presentación, pero ¿y si ya hicimos la presentación en el Pero es, foro social? no, pero es que es diferente porque acá pide nombre, edad, ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, proceso de Ok. estudios, intereses en su tiempo libre, o sea, hay que seguir las instrucciones que están acá en la actividad. ¿Listo? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Bueno, entonces si no tienen dudas, entonces nos vemos el miércoles en la noche para explicar la actividad del foro. Los que no vienen, pues pueden ver la grabación. Y nos veríamos entonces también la otra semana para hablar de la unidad número 3, que ya tiene las 2 últimas actividades y se cierra el curso. Pues el curso se cierra hasta el 27, hasta el 28, 27, 28, pero lo digo es en cuanto a las sesiones. La otra semana les envío el enlace para que se inscriban al nivel 2, ¿listo? Los que no están inscritos en nivel 2 y se quieran inscribir, porque hay mucha gente, se están demorando un poquito en asignar los cursos, entonces es mejor que empiecen con la inscripción un poco antes, ¿listo? Teacher, digamos, ejemplo, yo trato de terminar el curso antes del 27. Yo, digamos, lo termino el 15. Yo en ese lapso de tiempo puedo matricular el otro curso de una vez. Claro, sí. O Porque sea, tú puedes terminar el curso en una semana, pero no puedes recibir el certificado en una semana. Sí. Tienes que esperar hasta el final del curso. Sí, Pero porque- mientras tanto, puedes inscribirte en el nivel 2, 3, 4, en el que quieras. Ok, sí, porque sí me di cuenta de que están asignando ya como un poquito tarde los cursos y eso, entonces como Sí. que sí me dejó pensando si hacer 2 niveles al tiempo o no. Si tienes el tiempo, es mejor que hagas 2 niveles al tiempo. Vale, teacher, muchas gracias por la recomendación. Ok, chicos, muchas gracias. Thank you so much for coming. My best wishes for all of you. Have a wonderful week. Bye, bye. Goodbye. Bye, Thank you, teacher. teacher. Thanks. Bye, bye.